Bien, pues hoy viernes 23 de junio del 2023 nos toca continuar y dar fin al tema que hemos venido viendo. Eh, la vez pasada vimos la maravillosa y bellísima historia de los hospitales de la Nueva España, comenzando por el Hospital de Jesús, fundado por don Hernán Cortés, libertador del Indio y fundador de la nacionalidad mexicana. Ahora toca ver el lado oscuro de esa historia, que acontece 3 siglos y medio después del arranque, de la no colonización, de la civilización y de la evangelización de todo el continente americano, incluyendo todo el sur de Estados Unidos hasta Patagonia, y particularmente de lo que sería en el futuro la malhadada República Mexicana. ¿Por qué digo malhadada? Porque pasamos de ser un país de primer mundo a un país de cuarto o quinto mundo a partir de la reforma de Benito Juárez. Así que ahora toca ver las consecuencias de lo que hizo Beno Juárez. Me resisto a darle el nombre de Benito porque parece un diminutivo cariñoso, que no lo merece, por supuesto. Merece toda nuestra execración. No hay que confundir execración con odio, porque el odio no es cristiano. Pero la execración, claro que lo es. El buen católico execra el pecado. El buen católico execra las obras, por ejemplo, las de Beno Juárez. Las execra con el máximo poder de rechazo que puede experimentar nuestro corazón, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Así que la obra de Benito Juárez, de Beno Juárez, es execrable. Vamos entonces a analizar la perspectiva histórica de la expropiación, mal llamada secularización de los hospitales de la Nueva España, es decir, de México. El término que vamos a utilizar, más que secularización, que sí es verdad, pero no es tan verdadero como expropiación, y no es tan verdaderas las dos palabras anteriores como desclericación, o sea, desacralización. Beno Juárez, en 3 años, tal vez en 5, logra arrancarle a la iglesia, arrancar de los hospitales el ADN clerical, el ADN sacerdotal, el ADN sacramental, para dejarlo reducido a una verdadera caricatura de lo que había sido, sobre todo en la época virreinal. El paso de los hospitales, dice mi tío Alfonso Trueba, que es el historiador que con más agudeza ha estudiado este fenómeno de la destrucción de los hospitales de la Nueva España por Beno Juárez, dice que el paso de los hospitales que habían sido administrados por grupos eclesiásticos a ser dirigidos por autoridades gubernamentales en el marco de las leyes de reforma de 1959 a 1963, sigue siendo todavía hoy un tema polémico. Pero mi tío se presenta a la palestra política que ese tema supone, sin ataduras ideológicas. Él no va a escribirnos lo que escribe en cuanto católico, sino en cuanto historiador objetivo. Y por eso le llama desacerdotización, desclericación.
O sea, arrancarle a la iglesia a los hospitales para entregarlo a la administración pública. México en aquella época, como casi siempre en su historia, estaba atravesando situaciones muy complicadas en lo político y en lo económico. Era un momento en que dichas leyes de reforma fueron la base sobre la que se conformaría el otro México, el México masón, el México anticatólico, el México perseguidor de la iglesia, el México que da origen a los 160,000 muertos que llevamos en lo que va del sexenio, porque es la desclericación, la secularización, la desacralización de los servicios hospitalarios, amén de la misma obra en la educación del niño mexicano, la que genera la narcoviolencia y el estado absurdo de antiderecho que hoy desgobierna y destruye este país con el máximo nivel posible de impunidad. Dentro de las leyes de reforma emitidas entre esos 4 años, de 1859 a 1863, se encuentra el decreto del 2 de febrero de 1861, infausto decreto, execrable decreto, referente a la secularización de los hospitales y los establecimientos de beneficencia pública. Al respecto, José María Luis Mora, sacerdote, político e ideólogo de ideas liberales, quien favoreció la secularización, traicionando sus propios votos, señalaba que al hombre se le debía permitir ir de la cuna a la tumba, pasando por el matrimonio sin intervención religiosa, si así era su voluntad. Para lo que era necesario, decía este miserable traidor, José María Luis Mora, uno de los peores individuos de la historia de México, muy poco conocido, a la par de Beno Juárez, a la par de los grandes traidores. Fíjese lo que decía, que desde la cuna hasta la tumba no tenía por qué pasar por manos de la iglesia. O sea, 0 sacramentos, no primera comunión, no asistencia a misa, no matrimonio sacramental, no santos óleos. 0. Y claro, Juárez fue su alumno más avanzado. ¿Y esto qué significó? La separación, no la separación, no. La sujeción de la iglesia al Estado. La iglesia llevaba 3 siglos administrando la atención médica. La iglesia llevaba 3 siglos o más administrando la educación, las familias y las vidas. Los hospitales eran comunidades del Dios de los ejércitos cristianos, que significaban una afirmación rotunda del monoteísmo católico, de lo que le daba a México su verdadera esencia de nación mexicana. Pero cayó sobre nosotros la peor de las tragedias, porque en enero de 1861 la Ciudad de México fue ocupada victoriosamente por las fuerzas masónicas liberales, comandadas por Juárez, que puso fin a la Guerra de Reforma, que supuso el asesinato de Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, la derrota del ejército católico conservador y la instalación por 17 años más del infausto y execrable. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Execrable gobierno de Benito Juárez, cuyas primeras acciones fueron restablecer las normas constitucionales que consolidaban el estado emergente y el llevar a la práctica las disposiciones liberales, masónicas,
anticatólicas señaladas por las leyes de reforma. La reforma, pues, fue un brutal, destructivo, tan destructivo como la 4T. Acontecimiento histórico, por eso el actual bulto de Palacio tanto adora a Juárez, porque está tratando de emularlo en todo. Y en gran parte la justificación de que veamos este tema es para entender mejor hacia dónde se dirige Malo. A hacer algo igual o peor que lo que hizo Juárez. Se los estoy advirtiendo para que a la mera hora no me digan que no era de su conocimiento. Y consistió aquel cambio bestial, luciferino, en el cambio de las instituciones políticas mexicanas, sino en la modificación de nuestras costumbres, de católicas a pseudo-católicas, de católicas profundamente a católicas diésel, de católicas conforme al magisterio de la Iglesia a católicas conforme al criterio de cada cual. Como lo es hoy el 90% de los sedicentes católicos de este país. Sí, soy católico, dicen la mayoría, pero hay cosas que no me gustan, por eso yo escojo lo que más me gusta y entonces pues así soy un buen católico. No, eres un traidor, eres un Judas, al igual que Juárez y compañía. Un antecedente fundamental, debo platicarles, y otras transiciones. Antes de la secularización en México, hecha por Juárez en 1861, ya había sucedido la modificación de la Constitución española en el año de 1812, o sea, 49 años antes, promulgada en Cádiz, la Constitución masónica que rigió a España desde 1812. Y como consecuencia, en 1820, en España, los religiosos, la iglesia entera, fueron ahuyentados, arrojados al mar literalmente, arrancados de los hospitales y de las escuelas, al igual que en Portugal, por la imparable y triunfante masonería, que había nacido unos poquitos años antes en Francia, quien a su vez estaba traicionando el título de la hija favorita de la iglesia. En Francia, la laicización, o sea, la ateización y la nacionalización, o mejor dicho, la expropiación de los hospitales, se realizó en plena Revolución Francesa, a terminar el siglo XVIII. Y en Chile se presentó una secularización de los hospitales allá por el año de 1830 y tantos. El inicio de la secularización implica la supresión. Ojo, que no los engañen, queridos alumnos míos. Cuando oigan hablar ahí de las maravillas de la secularización, de las maravillas de la nacionalización, de las maravillas de la estatización, por favor, solo piensen en una palabra: desacralización, descatolización de los hospitales, de la educación, del gobierno y de la vida civil. Pues así entonces la secularización, la expropiación, la descatolización de los hospitales fue la culminación de otras acciones y tareas liberales previas iniciadas en 1821, cuando empiezan a conspirar contra Iturbide. Porque en dicho año se dio la supresión de las órdenes hospitalarias. 4 décadas más tarde, el gobierno de nada de Don, el gobierno de Beno Juárez, expidió las leyes de reforma, de las cuales destacan 5 como las más trascendentales con relación al tema que nos ocupa.
Primero, el 12 de julio de 59 es la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. O sea, los bienes acumulados por la Iglesia desde 1519 con Cortés hasta 1859, 3 siglos y medio, fueron robados por Juárez y sus ministros y repartidos entre ellos y la clase política. No pasaron al erario público. Así que no podemos hablar de nacionalización, sino de robo, de expoliación, sería la palabra más correcta. Segundo, decreto de ocupación de los bienes eclesiásticos, determinada el 13 de julio de 1859, o sea, al día siguiente. No solo te quito todo lo que tienes, no solo te quito toda tu riqueza enfocada al servicio de los pobres, a la salud de los pobres y a la educación del pueblo de México, sino que además invado tus propiedades. Cosa, queridos amigos, que ya trae entre ceja y ceja la Claudia Sheinbaum. Esta va a dar los primeros pasos en la expropiación, como ya lo hizo con propiedades privadas cuando fue alcaldesa de Tlalpan. Viene una oleada de terror sobre México si dejamos que esta arpía, para los que no sepan qué es una arpía, es una bruja del infierno, un personaje de la mitología griega, pero de lo peor. Y después, la arpía se aplica a una demonia del infierno católico, aunque pues los demonios no tienen sexo, obviamente. Pero es una arpía, la Claudia Sheinbaum, y me puedo estar seguro de que es hasta un piropo. Después viene la ley del matrimonio civil publicada el 23 de julio de 1859. O sea, se suprime el matrimonio eclesiástico que había servido hasta entonces, desde 1519 hasta esa fecha, para certificar la validez de las actas de matrimonio de todos los ciudadanos que se casaban. Era la iglesia la que expedía los certificados de matrimonio. Bien, con esa fecha dejaron de tener validez y se instauró el maldito, miserable y malhadado matrimonio civil. Por cierto, les platico una anécdota. Cuando yo me casé por el civil, el juez, como siempre lo hacen, agarró la epístola de Melchor Ocampo y me la empezó a leer. Bueno, nos las empezó a leer a mi esposa y a mí. Y no llevaba ni 30 segundos cuando le dije, stop, magistrado, espéreme tantito. Dígame, señora Abascal, ¿qué se le ofrece? No quiero que me lea ese mamotreto. Ah, caray, pero es la primera vez que me dicen algo tan terrible. Pues sí, ¿y por qué le llama mamotreto, señora Abascal? ¿Sabe usted cuántas mujeres tuvo Melchor Ocampo conocidas? 30. ¿Sabe usted que cuando lo estaban fusilando los conservadores, su amante actual de ese momento estaba muriéndose de parto en un hospital de mala muerte? ¿Sabe usted que fue exactamente el modelo más opuesto a todo lo que él escribió? ¿Ya está claro, señor magistrado? ¿Y dónde puedo encontrar esa documentación? Aquí. Y le enseñé el libro de mi tío, de Alfonso Trueba, que se llama así, Las leyes de reforma. Mismas que estoy utilizando para citar y referirme en esta conferencia. Decreto del gobierno que cesa toda intervención del clero en los cementerios y en los camposantos, dada a conocer el 31 de julio de 1859. O sea que en un solo mes, entre el 12 y el 31, se acabó el México católico de un plumazo. Ni siquiera ya la iglesia podía tener vela en los entierros, ni en los cementerios, ni en los camposantos.
Y luego la ley sobre la libertad de cultos, probablemente la más inicua de todas, emitida el 4 de diciembre de 1860. Corolario de dichas disposiciones fue el decreto del gobierno en el que quedan secularizados los hospitales y establecimientos de la Iglesia de beneficencia de la Iglesia Católica, emitido el 2 de febrero de 1861. Vean el pomposísimo lenguaje que utilizan los miserables masones de la época. El excelentísimo señor presidente constitucional de la República Mexicana se ha servido dirigirme el decreto que sigue. El ciudadano Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a sus habitantes hace saber que en uso de las facultades supremas de las que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo primero. Quedan secularizados, ojo, expropiados, desacralizados, todos los hospitales y establecimientos de beneficencia que hasta esta fecha han administrado las autoridades o corporaciones eclesiásticas. Artículo 2. El gobierno de la Unión se encarga del cuidado, dirección y mantenimiento de dichos establecimientos en el Distrito Federal, arreglando su administración como nos parezca conveniente. Artículo 3. Las fincas, capitales y rentas, ojo, de cualquier clase que les correspondan a los clérigos, quedan afectos de la misma manera que hoy lo están, adjudicados al gobierno en turno. Artículo 4. No se alterará respecto de dichos establecimientos nada de lo que esté dispuesto sobre la desamortización de sus fincas. Así se le llamó, desamortización, o sea, quitar los bienes de los que ellos llamaban los bienes de las manos muertas para pasarlos a las manos vivas. Artículo 5. Los capitales que se reconozcan a los referidos establecimientos seguirán reconociéndose sin que haya obligación de redimirlos. O sea, se los van a quitar todos. Si alguna persona, artículo 6, quisiere redimir voluntariamente los que reconozca, no podrá hacerlo sino por conducto de los directores o encargados de dichos establecimientos con aprobación del gobierno de la Unión y con la obligación de que los capitales redimidos se impongan como en otras fincas. Artículo 7. Los establecimientos de esta especie que hay en los estados quedarán bajo inspección de los gobiernos respectivos y con entera sujeción a las previsiones que contiene nuestra ley. Algo así, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Tal parece que José Alfredo Jiménez se inspiró en Juárez para escribir su famosa canción. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. Dado en Palacio Nacional a México el 2 de febrero de 1861. Benito Juárez al ciudadano Francisco Zarco, encargado del despacho del Ministerio de Gobernación, se lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. Comentarios a este desastre brutal. Haciendo énfasis en que tenemos otro similar a la puerta. Ya empezaron con la supresión de los nacimientos en lugares públicos. Ya empezaron. Empezaron por poquito. Van a seguir avanzando hasta llegar a la aplicación de la ley Juárez con toda su fuerza. Predicción. La historia de la que domino es una ciencia eminentemente predictiva. Conocemos el pasado y el presente para poder predecir cómo será el futuro.
Los hospitales que existían en tiempos de la Reforma se crearon y funcionaban bajo la piadosa égida religiosa y de la caridad cristiana, y atendían a enfermos y pobres que se confundían en las salas de internación. Los nombres de los establecimientos hospitalarios recordaban a los santos, las vírgenes y otros miembros de la corte celestial. Se encontraban o formaban parte de conventos o iglesias. Los servicios eran otorgados por hermanos, frailes, en pocos casos por médicos, cirujanos y herbolarios. Todos evangelizaban. En las salas de internación había en las paredes imágenes y retablos religiosos. La administración y la normatividad de los hospitales era mística y se basaba tanto en criterios científicos avanzados como en criterios sacramentales en curso. Los costos de construcción, mantenimiento y operación provenían del apoyo real, de las limosnas, ventas de impresos, cuotas por los servicios, donaciones, diezmos y ganancia de loterías. La efectividad médica era alta. En aquella época, sin embargo, no se conocía la anestesia. Pero eso en todo el mundo, ¿eh? No era un problema o un defecto de los hospitales de la Nueva España. Era un atraso o un desconocimiento de la medicina universal. Vamos, ni siquiera los chinos conocían esta técnica. Los establecimientos clericales y posiciones conservadoras se opusieron a la secularización. Dieron lugar a polémicas y reacciones. En la sexta década del siglo XIX, el viejo sistema de valores religiosos imperante en los hospitales fue derrumbado a golpes infernales como una clara manifestación del liberalismo masónico. No había ya estructuras nacionales, regionales, provinciales, municipales, médicas o de hospitales. No había coordinación alguna entre los establecimientos hospitalarios, puesto que cada uno era independiente y autónomo en cuanto a su organización, financiamiento, manejo de recursos, tipo de servicios, etc. Para la mayoría de los mexicanos fueron tiempos muy duros. ¿En qué se reflejó esta maldita y execrable secularización, expropiación, robo, expoliación y demás? En que para la mayoría de los mexicanos fueron tiempos muy duros. Se dieron el hambre brutal, las enfermedades, la escasez de alimentos y la pobreza. Temores muy diversos y variados entre la población. Problemas de inestabilidad social. La población estimada en México en 1860 era de 8 millones de habitantes. Y para 10 años después era de 8.600.000. Los habitantes y la exigua clase médica, que no estaba organizada, pocos se enteraron de la secularización. Y los pocos enterados no aplaudían, estaban enojados y desconcertados, tenían desconfianza y otros criticaban abiertamente. Pero de lo que todos quedaron muy pronto convencidos era de la imposibilidad de la supervivencia de los hospitales. Por eso Alfonso Trueba titula su libro, otro de sus libros, Los hospitales de la Nueva España o La caridad de Don Benito. Eso de la caridad de Don Benito, pues es una burla. Es una burla inversa, en el sentido de que si haya habido en nuestra historia algún hombre de lo más anticaritativo posible, pues fue este masón condenado. Sí, cuando digo condenado es porque tenemos el dato histórico de que el obispo de León lo vio bajar al infierno. Es una anécdota muy espeluznante que se cuenta de la siguiente forma.
En una de esas, el obispo de León estaba celebrando misa y de pronto se desmaya en presencia de su monaguillo, y el monaguillo le pregunta qué le pasó, y le dice el obispo al monaguillo, que era un adulto: lo que pasa es que hace unos instantes vi caer al infierno al alma de Benito Juárez. No se sabía de la muerte del presidente. Se supo hasta 3 días después, porque eso tardó en llegar la noticia, de la capital a León. Y el obispo y el monaguillo pudieron constatar que la hora en la cual el obispo había tenido la visión de que el alma de Juárez había bajado al infierno coincidía exactamente con la hora en la que los médicos señalaron su deceso. Por eso digo que Juárez es un condenado. No me da gusto, pero es un hecho histórico. Los hospitales, con la secularización, la atención tipo caridad, virtud teologal, empezó a ser sustituida por la atención basada en la conveniencia o en la beneficencia estatal mal administrada. La caridad era un concepto piadoso y religioso. La beneficencia mal administrada era un acto y un deber mal cumplido por el Estado y de la sociedad, contemplada bajo los antivalores del liberalismo y del positivismo. Ojo, el liberalismo, el positivismo y la masonería no tienen valores. Ninguno. Tienen contravalores o antivalores. ¿Cuáles son los valores? Bien, verdad, belleza, unidad. Bien, verdad, belleza y unidad. ¿Cuáles son los antivalores? Poder, placer, fama y honores como finalidades. El liberalismo, el positivismo y la masonería únicamente creen en esto: en el poder, en el dinero, en la fama, en la riqueza y en los honores como fines de la vida. Así que no me vengan con el cuento de que hay valores liberales, valores positivistas, valores masónicos. Nada más falso que esto. Grábenselo, por favor. A partir de la creación de la beneficencia, entre comillas, como institución hace siglo y medio, el país empezó a contar con los peores hospitales públicos. Antes de esto, los enfermos europeos, durante todo el virreinato y la primera mitad del siglo XIX, venían a México a curarse por la fama extraordinaria que tenían nuestros hospitales atendidos por las órdenes hospitalarias, por los hermanos, por los frailes, por los sacerdotes y por la iglesia y por las monjitas de la caridad. Después de eso, la fama se desplomó hasta llegar al IMSS, que significa importa madre su salud. Y ahora peor, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Bienestar. No, bueno, ¿a dónde vamos a dar? Mi esposa y yo teníamos la idea de dejar de pagar el seguro de gastos médicos mayores y adscribirnos al IMSS, pero con la medida que ya tomaron, suprimieron 30 acciones a favor de los enfermos. ¿Ya para qué? O sea, yo no puedo ir a que me operen de la próstata. Yo no puedo ir a que me cambien mi bolsa renal. Yo no puedo ir a que me den un reductor que se llama Comodart para que mi próstata adelgace y a lo mejor salvar el pellejo de la operación. Mi esposa no puede ir a que la traten de hipertensión arterial. No puede ir a que traten su sobrepeso si es que lo tuviera. O sea, ¿a qué va uno al seguro social? A morirse. Literalmente a morirse. Con el decreto que tiene unos cuantos días de haberse lanzado. La supresión de atención y de medicamentos
de una manera estruendosa que reduce al seguro social a menos del 10% de lo que era. Báilense ese trompo en el dedo meñique de su pie izquierdo. Terrible. Los reformistas, sin embargo, volviendo a aquella época, no pudieron lograr plenamente la secularización. Menos mal. Hubo situaciones apartadas de lo ético y de lo legal. Muchos bienes secularizados fueron vendidos a menor precio del valor real por los políticos y se quedaron con el dinero. No hubo relación positiva entre el precio de venta y la utilidad en favor de nadie más que de los políticos. Los establecimientos no mejoraron y no hubo una mejor oferta de servicios hospitalarios, sino una absoluta decadencia. Según lo atestiguan incluso historiadores liberales y masones. 3 días después de la secularización se expidió una ley que reglamentó los establecimientos. La historiadora liberal Josefina Muriel escribió: es la primera reacción del propio gobierno ante el peso de toda beneficencia pública sobre sus espaldas. Hospicios, hospitales, manicomios, casas de maternidad y toda institución pública en todos sus grados eran una carga con la que el Estado no pudo por sí solo. Silencio. Chiquitos. No sé por qué tengo que estar pidiendo silencio. Qué descortesía, ¿no creen? Por favor. A ver, me regreso, ya me perdí. El Estado no podía con semejante carga. Fue por ello que, tratando de salvar algo, decretó que los capitales que habían quedado a las instituciones de beneficencia tras la desamortización no eran nacionalizables. Ay, sí, quedaba menos del 1%. La ley reconocía implícitamente que la propuesta no era sustentable. Los seguidores de las leyes de reforma tuvieron que acatar la brutal realidad, el peso de la realidad, y aceptar que no habían podido con la carga. Fue así como infinidad de hospitales comenzaron a privatizarse y unos cuantos regresaron a las casas de beneficencia, a las casas de caridad, sostenidas, aunque de una manera muy minoritaria, por las órdenes religiosas y la Iglesia. Don Joaquín García y Casbalceta, ciudadano responsable y crítico, y muy autocrítico, escribe: informe sobre establecimientos de beneficencia y corrección de esta capital, su estado actual, noticia de sus fondos. Habla, ojo, es un historiador masón, habla de la situación lamentable de los hospitales expropiados. Había escasez de recursos, lo cito textualmente, y un funcionamiento extremadamente inadecuado. Los hospitales a los que se refería Icazbalceta se localizaban en la Ciudad de México, eran el de San Andrés, el de San Juan de Dios, el municipal de San Pablo y el del Divino Salvador, o sea, los más importantes. Y escribe Icazbalceta, y la situación en el resto del país no era muy diferente, porque los hospitales tenían un terrible déficit en su credibilidad, en el manejo de sus bienes y en la administración de los mismos. Ahí tienen las consecuencias de la bestial obra del execrable y condenado masón Beno Juárez. Claro, no la hizo solo. Las medidas de orden legal y administrativo tomadas por los distintos gobiernos que se sucedieron desde la caída de Iturbide hasta las adaptaciones del fines del siglo XIX, pero especialmente aquellas que fueron promulgadas por Beno Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, han sido pródigamente alabadas por escritores liberales como Justo Sierra, pero otros
muchísimo más honestos y objetivos, como don Victoriano Salado Álvarez, un escritor mexicano liberal, pero honesto, como pocos, es el que mejor ha descrito la situación. Quien, hablando de los bienes de beneficencia mermados durante las leyes de reforma, debo decir que todo destila lodo y vergüenza. Terribles palabras de don Victoriano Salado Álvarez, terrible. Así que, en conclusión, la secularización de los hospitales tuvo irregularidades, fue una estación de nuestra vida nosocomial. Los hospitales ya no tuvieron una función dirigida por la Iglesia, cosa harto lamentable, y hasta la fecha siguen siendo extraordinariamente ineficaces, ineficientes, caros e insostenibles. Para empezar, porque el Seguro Social reconoce que está quebrado por sucesivas malas administraciones en los últimos 50 años. Bien, pues esta fue nuestra sesión de hoy, mis queridos amigos. Dado que tomo un avión de madrugada, no quiero extenderme mucho en la sesión de comentarios, pero vamos a regalarnos unos minutos. Todavía tengo algo de pila. ¿Quién quiere comenzar?